Y la primera pregunta, como no puede ser de otra manera, es ¿quién es Teresa? Bueno, pues actualmente trabajo en el Hospital Veterinario Nicura Valencia Sur en el servicio de anestesiología. Llevo allí 5 años y medio y mi dedicación exclusiva es en el campo de anestesia y analgesia. Y la verdad es que trabajar en un equipo multidisciplinar siempre, bueno, conlleva numerosas ventajas, porque siempre puedes discutir casos con el resto del equipo, de compañeros, de diferentes especialidades y luego también el hecho de trabajar en un hospital de referencia siempre aporta casos interesantes. No me aburro en el día a día. Claro que no, Teresa. Precisamente un poco sobre tu día a día va encaminada a la primera pregunta, que es ¿cómo es el día a día de una anestesióloga canina o veterinaria? Bueno, el día a día nosotros trabajamos con, como he dicho, con casos referidos, ¿vale? Entonces, por lo general suelen ser procedimientos programados o con casos de urgencia. En función de la gravedad de cada caso, de cada paciente, se intenta organizar bueno, el caso o el paciente que conlleva una mayor gravedad o un mayor riesgo a primera hora de la mañana, procedimientos que siempre suelen ser más invasivos o patologías muy severas, se organizan a primera hora del día y se van intercalando con aquellos de menor gravedad o que conllevan un menor riesgo o pacientes que acaban de ingresar de urgencia y tras una estabilización se someten a cirugía, a pruebas diagnósticas, el procedimiento que necesiten. Entonces, por la mañana llegamos, tenemos o idealmente en un procedimiento programado, idealmente se tienen todas las pruebas preoperatorias ya recopiladas, así como una exploración física completa y se elige el protocolo anestésico adecuado para cada paciente y para cada procedimiento a realizar, porque hay que tener en cuenta no solo el procedimiento que se vaya a realizar, el grado de dolor que vaya a tener ese paciente en el posoperatorio o el grado de invasión durante la cirugía, sino también el paciente en sí, las patologías concomitantes que pueda tener, la edad, tamaño, etcétera. Todo eso se tiene en cuenta, se diseña el protocolo y, y empieza el juego en quirófano. Genial. La siguiente pregunta que te quería hacer es ¿cómo y por qué te especializaste en anestesiología? Porque me parece un campo como muy concreto y muy exacto. A ver, yo inicialmente cuando estaba en la carrera, en la facultad, he de reconocer que el campo de la anestesiología no me entusiasmaba, básicamente porque tampoco no se suele conocer, se le tiene mucho miedo, siempre, claro, el paciente siempre muere en el procedimiento anestésico. Bueno, ahí se podría debatir largo y tendido, pero siempre es como el campo al que más miedo se le tiene, también abarca una gran cantidad de conocimientos, de un poquito de cardiología, con electrocardiograma, de medicina interna, etcétera. Entonces, es un campo al que se le suele tener miedo. Y a raíz de realizar un internado rotatorio, tuve que rotar por la parte de anestesia y ahí empecé a cogerle el gusto. Y luego ya poco a poco toda la formación que he ido realizando ha sido siempre encaminada hacia la anestesiología. Bien, precisamente ya vamos a ir encaminando un poco la temática del episodio, que es la anestesia como tal, y quería preguntarte cómo funciona exactamente y cuál es su función. O sea, creo que las personas nos podemos hacer una idea, pero quiero escucharlo de ti, porque seguramente tienes una versión mucho más completa y mucho más elaborada sobre esta pregunta. La anestesia, ¿en qué consiste? Bueno, básicamente el paciente veterinario, a diferencia del humano, eh, por lo general no colabora en las diferentes pruebas que se le deben realizar. Entonces, para facilitar tanto pruebas diagnósticas como diferentes procedimientos quirúrgicos, siempre lo ideal es
someter al paciente a una anestesia general. ¿Por qué? Porque vamos a eliminar el estrés, vamos a eliminar, en función del protocolo que se elija, la nocicepción, es decir, nuestro paciente va a estar libre de dolor y sobre todo vamos a poder realizar cualquier tipo de procedimiento de la manera más segura, porque bajo anestesia general se mantiene la vía aérea asegurada. Hay que recordar que se tiene siempre al paciente con una intubación endotraqueal, se tiene un acceso venoso para la administración de fármacos y sobre todo se tiene monitorizado. Entonces, teniendo estas premisas, suelen ser procedimientos relativamente seguros. En los últimos años, la mortalidad en el campo de la anestesia veterinaria ha disminuido una barbaridad y esto sobre todo se debe a la preparación del personal, que afortunadamente cada vez la gente o los compañeros se van especializando más, la monitorización exhaustiva y el avance que hay en técnicas locorregionales, etcétera, que siempre hacen que tengamos que emplear la menor cantidad de fármacos posibles. Muy bien. Teresa, te quería hacer una pregunta, porque siempre que escuchamos anestesia la relacionamos a cirugía, pero ¿es posible aplicarse en otros aspectos o en otras pruebas? Sí, por ejemplo, como decía antes, para pruebas diagnósticas, véase un TAC o una resonancia, que en medicina humana el paciente colabora. En el caso de medicina veterinaria, en muchas ocasiones debe realizarse bajo anestesia general. Así también procedimientos de endoscopia. Por ejemplo, en medicina humana una endoscopia se realiza bajo una sedación y en veterinaria se debe realizar mediante anestesia general. Entonces, no solo la anestesia va asociada a un procedimiento quirúrgico, sino que es muy importante en todo lo que es el procedimiento diagnóstico. Genial, Teresa. En el caso de las personas, lo común que se suministre a través de venas. En el caso de las mascotas o de los animales, ¿es igual? ¿Por qué se hace de esta forma? Sí, siempre la administración intravenosa del anestésico, ¿vale? Aquí vamos a evitar la sedación, porque cuando el paciente no colabora debe administrarse por vía intramuscular. La administración de agentes anestésicos por vía intravenosa siempre es mucho más predecible. ¿Por qué? Porque alcanzamos niveles plasmáticos de manera más rápida y tenemos una concentración mucho más fiable. La administración, por ejemplo, por vía intramuscular, va a depender mucho de la técnica de inyección, que sea una inyección profunda, que no se quede en grasa, y todo esto va a afectar posteriormente a la absorción. Además, hay fármacos que llevan diferentes excipientes cuya absorción por vía intramuscular es, bueno, errática o irregular. Entonces, esto sí que puede afectar en gran medida al nivel plasmático que alcanza el fármaco y por tanto su efecto puede no ser predecible. Por tanto, siempre la vía de administración, la más segura siempre es la vía intravenosa, como en medicina humana. Genial. Teresa, una de las cosas que me ha llamado la atención a lo largo de tu explicación es que muchas veces dice que el paciente no colabora, obviamente porque no es consciente del proceso al que se va a someter. Y te quería pedir una serie de consejos muy breves sobre cómo lo harías tú. Es decir, te encuentras con un paciente que no está colaborando. ¿Qué forma de trabajar harías para conseguir suministrarle la anestesia? Eh, Siempre, si un paciente no colabora, lo mejor es la administración de una sedación por vía intramuscular, ¿vale? No tiene ningún sentido pelearse con un paciente, básicamente porque vamos a aumentar una barbaridad el nivel de estrés y luego un paciente con un nivel de estrés muy elevado siempre va a costar un poquito más el llevarlo a un plano de relajación. Por lo tanto, yo en un paciente que no colabore, siempre antes de intentar cateterizar un acceso venoso, prefiero una inyección intramuscular. El paciente se queda tranquilo, por lo general lo suelo dejar con el propietario, si el propietario se encuentra en las instalaciones. Y una vez que el paciente ya se encuentra más relajado, con un grado de sedación, dependiendo de la administración del fármaco que haya elegido,
más o menos profundo, ya procedo a todo el tema de la cateterización endovenosa, el rasurado, etcétera. Genial, Teresa. En el caso de las personas, hay que tener en cuenta varios factores a la hora de suministrar una dosis u otra de anestesia. También a lo largo de este episodio han mencionado factores como el peso, como la edad. ¿Hay otro que consideres igualmente importante? Sí, hay que tener en cuenta patologías, sobre todo patologías cardíacas, ¿vale? Muy importante porque prácticamente casi todos o la gran mayoría de los fármacos que vamos a emplear van a producir una depresión del sistema cardiovascular. Entonces hay que tener muy en cuenta eh, el estado de salud del sistema cardíaco del paciente a la hora de tener poder descartar fármacos contraindicados o emplear dosis más bajitas. También se debe tener muy en cuenta la presencia o no de hepatopatías, porque hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los fármacos se metabolizan por vía hepática. Entonces, este tipo de pacientes pueden igual o requerir menos dosis o tener determinados fármacos que se encuentren contraindicados. Genial, Teresa. Con respecto a la cantidad de anestesia suministrada, es uno de los factores más relevantes, entiendo, porque tiene que ser una cantidad justa, ¿no? Y con respecto a eso te quería preguntar, ¿qué ocurriría si se aplica por error un exceso o una falta de anestesia? Me imagino que los resultados serán diferentes, pero me gustaría que explicase un poco cómo se daría cada situación. A ver, el exceso de fármacos suele ser bastante frecuente porque hay algo que se conoce como sobredosis relativa de un fármaco. Eso quiere decir que yo la dosis la he calculado bien para el peso de mi paciente, pero quizás no he tenido en cuenta que mi paciente puede encontrarse en una condición corporal de sobrepeso. Ese exceso de peso, al fin y al cabo, es grasa. La grasa no participa en el metabolismo de los fármacos, por tanto voy a tener un exceso. Cuando yo tengo un exceso de fármaco, lo que se va a producir es que va a haber una mayor incidencia de efectos secundarios. Hay que recordar que en todos los fármacos tienen sus efectos secundarios, entonces cuanta mayor dosis emplee yo, peores o más frecuentes serán esos efectos secundarios. Y por el lado opuesto, en caso de administrar una dosis insuficiente, pues no obtendré los beneficios de cada fármaco. Por ejemplo, en un opioide, si no alcanzo una concentración plasmática, es muy probable que no alcance una buena analgesia. Por ello se tiende siempre al empleo de lo que se conoce como anestesia equilibrada o anestesia balanceada, que consiste en emplear diferentes fármacos con el fin de reducir la dosis de cada uno de ellos para conseguir una buena concentración plasmática y por tanto un buen efecto, pero intentando minimizar sus efectos secundarios. Genial, Teresa. La siguiente pregunta es si todas las anestesias son iguales o hay tipos de anestesia que varíen en su composición en función del animal intervenido o son todas las anestesias iguales. No, tenemos diferentes tipos de anestesia y bueno, sobre todo hay una gran cantidad de protocolos anestésicos. Los principales tipos de anestesia siempre van a ser anestesia intravenosa o anestesia inhalatoria. En la actualidad, la anestesia inhalatoria siempre es la que se emplea con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque alcanzamos un plano anestésico muy rápido y también los cambios de profundidad en el plano anestésico, tanto para profundizar como para llevar al paciente a un plano superficial, son mucho más rápidos que de manera intravenosa. Luego todo esto va a depender de otro conjunto de técnicas, por así decirlo, en este caso la anestesia locorregional, un paciente, por ejemplo, que yo administre una epidural e insensibilice todo el tercio posterior, seguramente va a requerir un plano anestésico mucho más superficial. Entonces, todo este tipo
de aspectos hay que tenerlos en cuenta a la hora de diseñar el protocolo anestésico de cada paciente. Genial, Teresa. Un apunte sobre lo que acabas de decir era una de las siguientes preguntas, que es que en el caso de las personas podemos conocer por nuestra experiencia vital que sí que hay tipos de anestesia, anestesia local, anestesia general. En el caso de la mascota ocurre lo mismo, también puede ser parcial o total. ¿Existen más tipos? Cuéntame. Por lo general, a la hora de someter al paciente a un procedimiento quirúrgico, ¿vale? Aquí sí, suele emplearse la anestesia general, ¿vale? Empleando además técnicas locorregionales. Sí que es cierto que gente como por ejemplo Pablo Otero, que es básicamente uno de los veterinarios a nivel mundial que más técnicas de anestesia locorregional ha descrito, él sí que llega a realizar procedimientos quirúrgicos, en este caso, por ejemplo, procedimientos de traumatología, procedimientos muy cruentos, solo con un grado de sedación profunda, con el paciente con reflejos. Esto es un poco lo que se hace hoy en día con medicina humana. En el momento en el que la veterinaria alcance ese nivel, yo creo que queda aún bastante por recorrer, pero sí que llegará el momento. A día de hoy ya te digo que muy poca gente lo realiza solo con sedación o con una anestesia muy superficial. Genial, Teresa. La siguiente pregunta va relacionada con respecto a cómo evoluciona la veterinaria, y es que es uno de los campos en los que siempre hay innovaciones, siempre hay cosas nuevas que aprender, y quería preguntar si esto también es el caso de la anestesia. ¿De qué manera se ha desarrollado en los últimos años? ¿Es algo que se mantiene un poco más invariable? No sé, ¿qué opinas? No, yo creo que la anestesia locorregional a nivel de veterinaria ha tenido una evolución muy exponencial en los últimos años, ¿vale? Se han descrito una gran cantidad de técnicas locorregionales, de diferentes bloqueos, y sí que está muy en auge. Aún queda mucho por describir, pero por suerte el campo de la anestesiología en veterinaria es un campo que continuamente se encuentra evolucionando. Entonces, en ese caso, bueno, siempre toca seguir actualizándose. Genial, Teresa. Pues una de las cosas que podemos ver precisamente en tu Instagram y como has mencionado a lo largo del episodio es que durante que el animal está anestesiado, es necesario ir revisando sus constantes vitales para revisar que esté todo bien. ¿Cuáles son las que se suelen revisar con mayor frecuencia? Es decir, ¿y qué indicadores pueden señalar de que la intervención está yendo bien? Idealmente siempre hay que tener mínimo electrocardiograma, pulsioximetría, presiones arteriales. Idealmente la presión arterial debería ser invasiva, pero bien es cierto que bueno, no todo el mundo tiene facilidad para cateterizar una arteria, o bien no todo el mundo tiene el equipamiento, que suele ser costoso, pero mínimo una presión arterial no invasiva debería tenerse, e idealmente capnografía para monitorizar la fracción expirada de dióxido de carbono. A partir de ahí hay una gran cantidad de parámetros que se pueden monitorizar durante el procedimiento anestésico, pero esos básicamente son los que se deberían disponer. Luego, evidentemente, mediante la auscultación, mediante la palpación y la observación, se puede completar mucho más esa monitorización. Por ejemplo, el color de mucosas, la presencia o no de reflejos, la fuerza del pulso periférico, etcétera. Genial, Teresa. Después de una intervención en la que obviamente damos por hecho que se aplica anestesia, ¿cuánto tiempo puede tardar un animal en recuperar su estado natural, por decirlo de alguna forma? Es decir, ¿cuánto tiempo tarda en pasarse esos efectos? Va a depender mucho. Depende mucho de la patología. Por ejemplo, como he dicho, pacientes con hepatopatía, con una patología hepática, tienden a tener una recuperación mucho más tardía porque tardan más en metabolizar. También pacientes con una condición corporal pobre, pacientes que llegan muy delgados o caquécticos, van a perder muchísimo calor, al igual, por ejemplo, que un paciente neonato, un cachorrito.
Eso, la pérdida de calor va a hacer que se retrase mucho la recuperación anestésica. Entonces, es muy variable, pero un paciente que por lo general no ha perdido una excesiva cantidad de calor ni nada, en 1 hora, 2, debería estar completamente consciente si todo ha ido bien. Pero ya te digo que es variable. Genial. Em, Te quería preguntar también, cuando un animal se despierta o vuelve a tener conciencia después de la anestesia, ¿qué comportamientos atípicos podría presentar y son completamente normales después de haber superado esta etapa de anestesia? Lo más frecuente, bueno, la disforia. Pueden tener un despertar disfórico, pero esto es inmediatamente posterior a la extubación. Y luego en un posoperatorio más a medio plazo pueden experimentar situación de dolor. Entonces, bueno, empiezan con signos de dolor, como por ejemplo una postura cifótica, se lamen la zona que les molesta o tienden a evitar moverse, no quieren comer, pero bueno, son todas situaciones que, bueno, se identifican muy bien y siempre tienen una fácil solución. Genial. Y precisamente hablando sobre esa solución, en caso de que un propietario perciba estos comportamientos, ¿debería simplemente esperar a que se terminen de pasar los efectos? ¿Debería acudir a un profesional? ¿O cómo se debería actuar en estos casos? Hombre, idealmente, al igual que cuando a nosotros nos duele algo, siempre mm, tomamos un antiinflamatorio, un analgésico, un paracetamol, ibuprofeno, etcétera, a un animal tampoco se le debería dejar con dolor. Entonces, idealmente, siempre que un propietario detecte una situación de dolor en su mascota, debería acudir a un especialista para intentar hallar la causa y sobre todo para intentar poner remedio. Hay que tener en cuenta que una situación de dolor aumenta mucho el nivel de estrés, aumenta la liberación de catecolaminas. Esto puede desencadenar en situaciones de hipertensión, de taquicardia, arritmias, etcétera. El paciente suele dejar de comer y cuando entran en situaciones de hiporexia o anorexia empiezan con diferentes alteraciones a nivel de hematología, bioquímica, etcétera, que pueden empeorar la situación del paciente. Entonces sí que deberían acudir a su veterinario. Perfecto, Teresa. En líneas generales, ¿qué consideraciones debería tener el dueño de una mascota a la hora de cuidarla después de una intervención en la que se aplica anestesia? Bueno, por suerte siempre se suelen dar indicaciones de pautas de reintroducción de la alimentación, del agua, etcétera. Esto suele ser en procedimientos, bueno, procedimientos programados, como pueda ser una limpieza o una ovarictomía laparoscópica, procedimientos mínimamente invasivos, en los cuales la mascota se va a casa el mismo día de la intervención. Una vez que a un paciente sometido a un procedimiento anestésico se le da de alta, se intenta por lo menos que en el centro haya tenido acceso a agua de bebida, comprobar que la tolera. Si esto lo hiciese en casa, igual, pues, idealmente se le debe dejar acceso a un poquito de agua, comprobar que la tolera bien y ya realizar una introducción de la alimentación de manera progresiva. Así como, bueno, si se ha ido con medicación analgesia o antiinflamatorios, antibióticos, etcétera, a casa, continuar con la pauta que le haya indicado su veterinario. Perfecto. Y en el caso de la actividad física, por ejemplo, en perros sabemos que es muy importante el tema de paseo, el de mantener cierto tipo de rutinas que favorecen a su desarrollo y a su salud. ¿Cómo debería de recuperarse esos hábitos? ¿De manera progresiva? ¿Podemos actuar con normalidad? A ver, va a depender todo de la patología que haya tenido el paciente. Evidentemente, un paciente ortopédico que haya sido sometido a una cirugía traumatológica debería mantener el reposo según le haya indicado el traumatólogo. Pacientes, por ejemplo, variectomías laparoscópicas o limpiezas de cavidad oral, etcétera, vida normal. Perfecto, Teresa.
te quería hacer una pregunta con respecto a un caso hipotético en el que supongamos que una mascota se realiza una intervención en la que tiene que ser anestesiada y en un periodo corto de tiempo necesita volver a ser intervenida por un problema de salud distinto o del mismo caso. ¿Cómo se trabaja en la anestesiología en este caso? ¿Qué consideraciones se debe tener en cuenta? Bueno, una ventaja de realizar un mismo procedimiento anestésico de una misma mascota en el mismo centro es que, bueno, pues ya sabemos cómo ha ido el procedimiento anterior, si ha tenido alguna sospecha de reacción anafiláctica a algún fármaco o ha tenido algún tipo de reacción adversa a algún fármaco. Entonces siempre es una ventaja a la hora de poder mejorar el protocolo anestésico de ese paciente. Entonces, en función de cómo haya ido el procedimiento previo y de la causa que nos obligue a reintervenir y realizar una segunda anestesia en ese paciente, se debería diseñar un protocolo adecuado. Pero ya te digo que suele ser más casi una ventaja, porque sí que llegan casos referidos en los que se comenta, el propietario comenta que en su centro veterinario le dijeron que la anestesia anterior tuvo problemas en la inducción o en la recuperación, pero ahí no sabemos nunca el protocolo. Entonces, bueno, pues es un poco a intentar diseñar un protocolo lo más seguro posible. Entonces, si ya tenemos una historia previa, siempre favorece. Genial. Pues Teresa, estamos ya llegando al final de esta entrevista y siempre me gusta cerrar con una pregunta que es, ¿qué recomendarías a una persona que quiere estudiar veterinario? Bueno, yo le recomendaría Ujú. que realizase un internado rotatorio porque la idea con la que empezamos la carrera no suele ser luego la que se cumple. Sí, es cierto que muchas veces uno entra con una idea muy clara de qué quiere hacer, pero conforme va descubriendo diferentes ramas, puedes encontrar una que se ajuste un poquito mejor a ti y a tus gustos. Entonces, que hagan un internado rotatorio, que prueben y que al final elijan la que más les convenga. Sí, claro, al final creo que es una muy buena recomendación el hecho de que, oye, que investiguen, que prueben, que se formen y que a través de su Siempre la experiencia, formación. claro, bueno, que comprueben ellos mismos cuál es la parte que más les gusta. Pues bueno, Teresa, creo que podemos dar por concluida la entrevista, pero no sin antes, por supuesto, darte las gracias por tu tiempo, por pasarte por el podcast y también animar a la gente a que te sigan tu cuenta de Instagram, ¿no? @anestesabet y allí puedes saber más sobre ti, sobre la anestesiología y, bueno, una cuenta más con la que seguir aprendiendo y descubriendo este mundo de la veterinaria. Muchas gracias. Pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio.